Hello. Now we are going to talking about Chapter 10, Primary Care, Atención Primaria. The National Health Service, el Servicio Nacional de Salud. The National Health Service, NHS, is responsible for health care for everyone in UK. Although a small number choose to pay for private care, treatment is free, but there is a prescription charge for drugs and appliances such as cervical coil, with exceptions for some patients, such as children and elderly. El Servicio Nacional de Salud, NHS, es responsable de la curación de todas las personas en Reino Unido, aunque un pequeño número opta por pagar la atención privada. El tratamiento es gratuito, pero hay un cargo por prescripción médica para medicamentos y aparatos como un collarín cervical, con algunas excepciones para algunos pacientes como niños y ancianos. Primary care is provided by general practitioners or GPs, sometimes known as family doctors, nurse dentists, pharmacists, and opticians. GPs work in practice of 1 to 20. Practices are based in a surgery and look after the health of from 1,000 to 50,000 people in their local community. They also provide health education in areas such as smoking and diet, run clinics, give vaccinations, for example, for influenza, and may perform minor surgery such as removal of warts and moles. If a patient needs a specialist care, the GP will make a referral, refer to the patient to a consultant in secondary care. La atención primaria está a cargo de médicos de cabecera, a veces conocidos como doctores de familia, enfermeras, dentistas, farmacéuticos y ópticos. Los médicos de cabecera trabajan en consultorios de 1 a 20 personas. Los consultorios se basan a una cirugía y se ocupan de la salud de entre 1,000 y 15,000 personas en su comunidad local. También imparten educación sanitaria en áreas como asma, dieta y dirigen clínicas, dan vacunas, por ejemplo, para la influenza y pueden realizar cirugías menores como la eliminación de verrugas y lunares. Si un paciente necesita atención especializada, el médico de cabecera hará un referimiento, o sea, referirá al paciente a un consultor de atención secundaria. Patients are normally seen on an appointment basis. Home visits are made when patients are housebound, unable to leave their homes, or too ill to attend surgery, out of hours, OOH. Treatment from 6 p.m. to 8 a.m. is provided by the local primary care trust, which organizes chief of GPs and locums GPs to cover if someone is absent. Los pacientes normalmente se atienden con cita previa. Las visitas domiciliarias se realizan cuando los pacientes están confinados a sus hogares. No pueden salir de sus casas. O están demasiado enfermos para asistir a la cirugía. El tratamiento fuera de horario, OOH, de 6 p.m. a 6 a.m. es proporcionado por el Fideicomiso de Atención Primaria Local, que organiza turnos de médicos de cabecera y médicos suplentes para cubrir si alguien está ausente. Note, the noun surgery has 3 meanings. Nota, el sustantivo cirugía tiene 3 significados. First, the building where GPs work. The practice has moved to a new surgery on the high street. El edificio donde trabajan los médicos de cabecera. La consulta se ha trasladado a un nuevo hospital en la calle High. A time when GPs see patients. Morning surgery is from 8:30 to 12:30.
en un momento en que los médicos de cabecera ven pacientes. La cirugía, o sea, la práctica ha sido movida, la consulta ha sido movida de 8:30 a 12:30. The work of surgeons. The patient needs urgent surgery of a burst appendix. El trabajo de cirujanos. El paciente necesita cirugía urgente en el apéndice reventado. The practice team. A typical GP practice employee receptionist. They are responsible for initial patient contact, making appointment, taking requests for repeat prescription, taking messages from patients and other health care providers, and for filling and scanning documents into patient records. The practice manager has responsibility for finances and sometimes for IT. Supervise reception staff, hires locums, and helps prepare the practice development plan. Practice nurse run asthma, diabetes, and cardiovascular disease clinic as well as one-to-one clinic for those who wish to give up smoking. El equipo de práctica, los consultorios médicos habituales, los consultorios médicos de cabecera emplean recepcionistas. Ellos son responsables del contacto inicial con el paciente, concertar citas, atender solicitudes de recetas repetidas, recibir mensajes de los pacientes y de sus proveedores de atención médica y de archivar y escanear documentos en los registros de los pacientes. Tiene la responsabilidad para las finanzas y a veces supervisa al personal de recepción. Contrata suplentes y ayuda a preparar el plan de desarrollo de la práctica. Las enfermeras de práctica dirigen clínicas de asma, diabetes y enfermedades cardiovasculares, así como una de sus clínicas individuales para quienes desean dejar de fumar. In addition to practice, staff GPs work with a number of health professionals. Además del personal de práctica, los médicos de cabecera trabajan con varios profesionales de la salud. District nurse visit temporarily housebound patients, such as recently discharged hospital patients, to change dressings, such as ulcer dressings. Las enfermeras de distrito visitan temporalmente a los pacientes confinados en casa, como pacientes hospitalarios, recientemente dados de baja para cambiar apósitos como apósitos de úlcer. Health visitors visit families to carry out checkups on young children, particularly under 5, to make sure they are healthy. Special attention is paid for families in need, such as those living in poverty. They also do baby immunizations. Los visitantes de salud visitan a las familias para dar rienda suelta a los niños pequeños, en particular los menores de 5 años, para asegurarse de que estén sanos. Se presta especial atención a las familias necesitadas como las que viven en la pobreza. También hacen vacunas para bebés. Midwife run clinics for antenatal patients. Las parteras dirigen clínicas para pacientes prenatales. Physiotherapists provide hands-on treatment, but also teach the patient exercise they can do to improve their condition after an accident or operation. Los fisioterapeutas brindan tratamiento práctico, pero también enseñan a los pacientes ejercicios que pueden hacer para mejorar su condición después de un accidente u operación. A GP's Day, el día de un médico de cabecera. Dr. Stewarts work in a practice in a small market town with 3 other family doctors. The surgery is in the center of the town and is chaired by 3 practices. This is a typical working morning when she is not the duty doctor, responsible for emergencies and urgent problems. La doctora Stewart trabaja en el consultorio en una pequeña ciudad comercial con otros 3 médicos de familia. La consulta está en el centro del pueblo y es compartida por 3 practicantes más o 3 doctores. Esta es una típica mañana de trabajo en la que ella no es la doctora encargada, responsable de emergencias y problemas urgentes.
First a.m. Arrive at the surgery, check the OOH email printout, check for urgent and non-urgent message. 8:30 a.m. revisar los correos electrónicos de la Junta de la Salud y los socios se preparan para la cirugía. All right. Yes. Check emails from the health board and partners prepares the surgery. 8:30 to 10:50 a.m. Morning surgery, 10 minutes, appointment, 6 pre-book last week, 2 book 48 hours ahead for bookable on the day. 8:30 am a 10:50 am, mañana de consulta, 10 minutos para las citas, 6, 6 reservados la semana pasada, 2 reservados 48 horas antes y 4 reservados en el día. 10:50 to 10:55 a.m. Check with the reception for message, sign prescription, and deal with repeat prescription. 10:50 a 10:55 a.m. Consultar con recepción para mensajes, firmar recetas y lidiar con recetas repetidas. 11 to 11:20 a.m. Coffee break in the conference room with colleagues. 11 a 11:20 a.m. Pausa para el café en la sala de conferencias con colegas. 11:20 to 11:30 a.m. Check home visit, request, and divide up visit with 11:20 a 11:30 a.m. Verificar la solicitud de visita domiciliaria y dividir las visitas. 11:30 a.m. to 1 p.m. home visits. 11:30 a.m. a 1 p.m. visitas domiciliarias.